Más Internacional. Bienvenidos, aquí empieza Red Más Internacional, nuestra emisión de cierre de semana, haciendo nuestro habitual recorrido por las principales noticias del mundo, y entramos en materia. La disminución del número de los usuarios y los ataques del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, causaron pérdidas en el valor de las acciones de Twitter, continuando así esa racha negativa que inició Facebook entre las compañías de tecnología. El turno ese viernes fue para la red social Twitter, cuyas acciones también perdían valor en Wall Street, un día después de que Facebook viviera esa situación. Los reportes de prensa especializada mostraron una pérdida superior a $8 por acción y una cotización levemente superior a los $34. A diferencia de Facebook, Twitter reportó ganancia récord en el segundo trimestre con ingresos superiores a los previstos por los analistas. Facebook tuvo ganancias, pero por debajo de las esperadas. La prensa económica informa que las ventas de Twitter fueron $711 millones, la mayoría de publicidad, cifra que supera las estimaciones de $696 millones. Incluso en su reporte, esta red social aclaró que las penalizaciones contra los usuarios que se portaban mal representaban beneficios a pesar de la reducción del número de ellos. Twitter informó que una de las causas de la reducción de usuarios es precisamente la suspensión de cuentas. Mientras tanto, los analistas se preguntan si hay una estrategia de la compañía para aumentar de nuevo la utilización de su plataforma. Además, Donald Trump ha acusado a la red social de vetar a varios políticos destacados del Partido Republicano y amenazó con actuar para evitar que se siga presentando esa situación. Lo cierto es que las críticas de Trump, la reducción de usuarios y la decisión de inversionistas de recoger los beneficios acumulados el último año hicieron bajar el precio de la acción al cierre de la semana. Las redes sociales están bajo presión de los reguladores en varios países, donde se busca frenar los discursos de odio, los contenidos abusivos y la desinformación. También se les pide mayor protección a sus usuarios. En medio de este panorama, el sector tecnológico, en especial las redes sociales, que están bajo vigilancia en Wall Street, reportan las caídas más fuertes de dos de las compañías más destacadas del mercado. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, tendría las horas contadas en esa sede diplomática. Así lo dejó entrever el presidente Lenín Moreno, quien dijo que busca una salida para el ciberactivista sin que su vida corra peligro. La situación del ciberactivista australiano Julian Assange es cada vez más incierta. En las últimas horas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien adelanta una gira por España, respondió de esta manera a una pregunta que le hizo un periodista del país ibérico sobre la estadía del fundador de Wikileaks en la embajada ecuatoriana en Londres. Presidente, lo que ocurre es, y permítame que le pinche un poco, pero claro, es una situación que no se puede prolongar eternamente. En algún momento habrá que darle una salida, ¿no? De hecho sí, pero esa salida se la tiene que hacer conversando. Si nosotros estamos hablando de que el diálogo es el mejor mecanismo de acercamiento y de entendimiento, pues hemos de ser nosotros los primeros en practicarlo. Esa declaración fue interpretada por algunos medios internacionales como si el mandatario hubiese estado de acuerdo con que Assange abandonara la sede diplomática en Londres, ante lo cual el gobierno del país sudamericano emitió una nota aclaratoria. La Secretaría Nacional de Comunicación aclara que el presidente de la República, Lenín Moreno, no ha dispuesto en ningún momento la salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, el gobierno anterior, porque es un problema que lo heredamos, el gobierno anterior consideró que el señor Assange corría peligro su vida. En Ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posibilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. En la nota difundida, Ecuador también afirma que la estadía de Julian Assange no se puede prolongar eternamente y que en algún momento hay que buscar una salida. He estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que ésta sea. Desde Bélgica y en entrevista para la cadena Russia Today, el expresidente Rafael Correa también se refirió a la problemática y criticó a Lenín Moreno. Tenga la seguridad que este señor, que es un hipócrita completo, ya tiene acordado con Estados Unidos qué es lo que va a pasar con Assange, y tan solo está dorando la píldora, diciendo que va a dialogar, etcétera. Pero temo, y lo he dicho hace muchos meses, que los días de Assange en nuestra embajada están contados. El activista de Internet está refugiado en la embajada ecuatoriana desde agosto de 2012. Estados Unidos lo señala de revelar información confidencial. Aunque la acusación que le hacían las autoridades de Suecia por delitos sexuales ya prescribió, el Reino Unido ha advertido que lo detendrá por violar las condiciones de su libertad condicional. Algunas organizaciones civiles de Nicaragua le pidieron a Naciones Unidas que convoque un Consejo de Seguridad para discutir la violencia causada por la represión del régimen de Daniel Ortega.
En la misiva dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, unas 28 organizaciones civiles de Nicaragua pidieron la convocatoria urgente de un Consejo de Seguridad en el que aborden la escalada de violencia en el país centroamericano que ya deja 448 muertos, según cifras recientes. El propósito también es alertar a la comunidad internacional para tomar acciones que acompañen los pronunciamientos emitidos hasta este momento en contra de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Entre tanto, representantes de la Iglesia Católica siguen luchando para reponerse de la arremetida de los grupos sandinistas. Esto es lo más sagrado para los católicos, porque aquí está Jesús sacramentado y recibió esos dos impactos. En templos como la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Managua, aún se ven marcas de la violencia en paredes, vidrios y hasta en la imagen del Hijo de María y José. Estos agujeros de las paredes, del Cristo, el sagrario, las ventanas van a permanecer así, porque es un testimonio del dolor del pueblo nicaragüense. Si se repara, es como que no pasó nada. La iglesia de Diriamba también conserva los grafitis pintados por grupos sandinistas que atacaron el sitio el pasado 9 de julio. Ese día estaba rodeada por personas, grupos paramilitares y bueno, había un temor de que entraran a la iglesia para sacar al grupo de personas que estaban ahí refugiadas. Otra consecuencia que empieza a dejar la represión en Nicaragua es el desplazamiento forzoso. Cientos de personas se han visto en la obligación de abandonar sus viviendas para no quedar atrapadas entre las balas. Contrario a lo que dice este anuncio, muchos ciudadanos no han tenido un buen viaje. Nosotros viajamos con nuestros hijos y claro que duele dejar a la familia, ese es uno de los puntos más fuertes, ¿verdad? Dejar a su familia, claro que duele, pero como hay que sacar a los que son jóvenes. En las últimas horas, la policía de Nicaragua confirmó la captura de un hombre identificado como Pierson Gutiérrez Solís, con 42 años de edad, a quien señalan como presunto autor de los disparos que privaron de la vida a la brasileña Raineia Lima en hechos ocurridos el pasado 23 de julio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a refundar Europa para que todos los países de la Unión Europea actúen como un gran bloque y así poder resolver los problemas de inmigración y seguridad, además de lograr un mercado común que sea más fuerte. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, emprendió una gira por España y Portugal luego de que fue criticado por un video publicado en redes sociales en donde se ve a uno de sus guardaespaldas haciéndose pasar por policía y golpeando a un manifestante de las protestas del pasado 1 de mayo. Luego de reunirse con el presidente de España, Pedro Sánchez, viajó a Portugal, en donde fue recibido por el primer ministro luso, Antonio Costa. Durante el conversatorio entre Macron y Costa, el presidente galo llamó a refundar Europa. Con respecto al riesgo de inmigración, necesitamos un enfoque europeo, porque Europa no es una isla y los países europeos no son islas uno del otro. Podemos volver a esto con más detalles si desean, pero una política común para los países de tránsito y países de origen, una política común para proteger las fronteras europeas y una política común de solidaridad dentro de nuestras fronteras es necesaria. Macron, quien el mes pasado criticó al ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, por negar la llegada de una embarcación con cerca de 630 inmigrantes a tierra italiana, advirtió de su política nacionalista. Todos aquellos que proponen la solución milagrosa nacionalista y dicen que tienen aliados en este tema, que olviden que el día después esos mismos aliados tendrán diferentes intereses. Solo serán aliados por etapas. No hay forma de que ellos tengan una política común. Dejarán que cada quien lidie con sus propias fronteras. En mayo del próximo año, el Parlamento de la Unión Europea tendrá elecciones y quienes sean elegidos presidirán la Unión Europea por los próximos 5 años. Los meses que vienen son esenciales. Serán meses para preparar unas elecciones cruciales en mayo de 2019. Serán cruciales porque habrá que organizar el Parlamento Europeo, pero también la mayoría de las instituciones europeas serán reestructuradas luego de las elecciones. En los próximos 5 años, el futuro de Europa está en juego. El primer ministro portugués apoyó el llamado del presidente galo, complementando que la seguridad es también un tema de suma importancia entre los ciudadanos europeos, el cual debe ser tratado por el Parlamento Europeo. Todos los grandes retos que nuestra sociedad enfrenta estos días, todos necesitan de una Europa fortalecida, más unida y con más solidaridad.
La gente tiene miedo y nosotros debemos combatir esos miedos. Ellos tienen miedo del terrorismo y de las amenazas externas. Una Europa con la mejor policía y servicios de información es una Europa mejor posicionada para defender a sus ciudadanos en contra de las amenazas terroristas. Al final del conversatorio, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, se unió a Macron y Costa para participar en una cumbre de cooperación energética entre los tres países. Y buscamos hoy aquí en Red Más Internacional entender un poco mejor pues cuál es esa propuesta que hoy lanza y pone sobre la mesa el presidente Emmanuel Macron. Para eso saludamos a nuestro invitado, Rafael Piñeros, internacionalista, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Rafael, qué bueno volver a verlo, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, esto de refundar Europa suena como muy grande, suena como muy ambicioso. ¿Exactamente a qué se refiere el presidente Macron? Digamos que después de la crisis económica y financiera del 2010 que azotó tan fuerte a algunos países del sur de Europa, es decir, a Portugal, a España, Italia y el caso de Grecia, que fue emblemático por la crisis y su negativa a pagar, Europa necesita no solo una serie de reformas para enfrentar las crisis económicas y financieras del futuro, sino también para otra serie de elementos relacionados con el proceso de integración. Recuerde usted que va a salir Reino Unido. Necesita enfrentar otro tipo de desafíos referentes a la integración que los países de Europa del Este tienen que seguir haciendo institucionalmente a la Unión Europea. Algunos países como Polonia, como Hungría, han sido díscolos a la hora de aplicar algunas de las normatividades europeas. Entonces, como todo proceso, nunca está finalizado. Siempre hay desafíos. Y los desafíos que enfrenta Europa o que enfrenta la Unión Europea pasan por fortalecer y consolidar la unión económica que no se ha logrado, y por eso Macron y otros líderes han propuesto el establecimiento de un ministro de Asuntos Económicos y Financieros, por ejemplo. Han hablado de la unión bancaria, han hablado de la consolidación social, porque sin duda alguna el proceso de integración no ha finalizado, sino que se enfrenta a nuevos desafíos a cada momento. Bueno, el presidente Macron también habló de 3 puntos en particular. Habló de migración, de seguridad y de mercado común. ¿Cuál de estos 3 aspectos debería priorizarse? Aunque uno también puede intuir que están como relacionados, pero ¿cuál es el que deberían atacar primero o ir a por él primero? Digamos que el primer desafío con la salida de la segunda o tercera economía, depende cómo se mire, que es la economía del Reino Unido, sin duda alguna va a ser un desafío significativamente importante. ¿Por qué? Porque ningún país lo había hecho y porque Inglaterra ha venido aplicando la normativa europea durante los últimos 20 años. Y ahora la negociación implica si va a continuar con las reglas del mercado que tiene que cumplir o si por el contrario va a establecer unas nuevas. Entonces yo creo que ese es un desafío importante. Inglaterra era un donante pleno y recibía muy poco por parte de la Unión. Entonces hay menos recursos para atender a una población que lo sigue necesitando. ¿Sí me hago entender? En segundo lugar, el tema de la migración ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente por la relación que hay con los hechos de terrorismo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? En los últimos 10 años los países europeos han sido muy reticentes a gastar en seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar poblaciones en paro, tenían que enfrentar un desempleo creciente y usted no enfrenta el desempleo gastando en seguridad. Pero el entorno ha cambiado, tanto local como internacional. Hoy los países europeos crecen, hoy los países puede que tengan una mayor disponibilidad y hay un aliado importante que se lo exige, que se lo pide, y es los Estados Unidos. Las cumbres de la OTAN, las cumbres de seguridad y defensa también le dicen, oiga, si usted no quiere tener problemas de terrorismo, tiene que incrementar los dineros o los recursos destinados a la seguridad y la defensa. En promedio los estados europeos gastan muy poco, aproximadamente el 1.6% del PIB se va a seguridad y defensa. Hablaban de aumentarlo al 2% en la cumbre de Bruselas de hace 15 días con Donald Trump. Algunos tal vez tendrán que hacer unos esfuerzos mayores ¿con la intención de qué? Con la intención de evitar nuevos atentados terroristas o el fortalecimiento de grupos yihadistas al interior de la Unión Europea que tengan la posibilidad de hacer mella a los espacios de libertad, de seguridad, de fraternidad que ofrece el mercado común y el espacio común europeo. Utilizó Emmanuel Macron también una frase que a mí me llamó mucho la atención y él dice, nuestra Europa tiene que ser más soberana. ¿Cómo leer esa frase? ¿A qué se refiere cuando habla de más soberana? Bueno, yo creo que cuando habla de soberanía es distanciarse tal vez un poco de también lo que Angela Merkel ha mencionado en otros ámbitos, y es ¿cuál? No podemos seguir confiando siempre en Estados Unidos. Tal vez la última gran crisis que hubo entre los Estados Unidos y Europa fue si
¿debían o no intervenir los países europeos en Irak? ¿Quiénes siguieron a Estados Unidos en ese momento? Reino Unido y España. ¿Quiénes se opusieron? Se opuso Alemania y se opuso Francia. Hoy no hay esas divisiones entre dos bloques antagónicos porque digamos que hay consenso en que la Unión Europea debe seguir fortaleciéndose. ¿Por qué debe ser soberana? Porque también como unión debe participar más, debe ser más incisiva. La Unión Europea es el bloque, el mercado común más grande que hay a nivel mundial. Sí, pero tiene pocos acuerdos comerciales firmados. Canadá, con Japón lo acaban de terminar, con Estados Unidos fracasó, hay uno con Mercosur muy incipiente que no se ha desarrollado. Entonces, participar más también significa que pueda tomar de una manera más autónoma decisiones, pero se enfrenta a un desafío importante y es que los estados tienen el último resorte en ciertas decisiones. ¿En cuáles? Especialmente en seguridad. En términos de mercado común y de fortalecimiento, hay una gran delegación de esas funciones en la Comisión Europea que encarna el interés común de los países miembros de la Unión. Bueno, sin lugar a dudas, este llamado que hace Emmanuel Macron tiene un objetivo y es ese de la unión que usted nos ha venido repitiendo todo el tiempo y es que se unan nuevamente como Unión Europea. Esto puede sonar de un poco redundante, pero es la verdad, que la Unión Europea esté realmente unida. ¿Cómo están hoy? ¿Están frágiles? Porque lo del referendo de Cataluña, que finalmente no resultó, pues hizo algo de mella. El Brexit, que sí se consolidó, que sí se consumó. Uno ve que cuando hablan de qué hacer con la migración, cada uno de los países tira para su lado. El uno quiere eso, el uno quiere lo otro. ¿Cómo está realmente esa unión de la Unión Europea? Es muy interesante y muy difícil de responder esa pregunta, porque la Unión Europea sigue demostrando que es un bloque útil para mantener la paz, para favorecer la prosperidad de los ciudadanos y para participar de manera activa en los asuntos internacionales. ¿Cuáles son sus desafíos? Los que usted plantea. Desafíos todavía relacionados con la superación de la crisis migratoria. Hoy no es como hace 4 años, las cifras han disminuido significativamente, pero ¿qué pasa? La política es local y por lo tanto el fortalecimiento de la xenofobia, del racismo en entornos muy pequeños hace que cambie dramáticamente el enfoque. Para ponerle un ejemplo, hace algunos meses salió un reportaje en el New York Times que luego trajo a colación El País de España en cómo un pequeño pueblo italiano favoreció significativamente la migración de personas hasta que se produjeron 2 hechos fundamentales: el asesinato de una persona y la violación a una mujer. Y a partir de allí se empezó a votar radicalmente para evitar el ingreso de personas. Entonces son temas muy sensibles que la política local es la que termina definiendo. Entonces, hoy hay desafíos, pero también hay un bloque fortalecido. Tanto así que al menos frente al desafío más importante, que era la salida del Reino Unido, ninguno de los otros miembros ha planteado yo me voy. Tanto así que a pesar de que hay problemas de migración, xenofobia, tal vez racismo y rechazo, también es cierto que se siguen recibiendo migrantes, menos que antes, es cierto, tal vez de una manera mucho más controlada, es cierto, pero tampoco se han cerrado completamente las fronteras. Entonces, ¿cómo verlo? Es un juego que se mueve de una manera muy tenue, muy débil. A veces son pequeños cambios y pequeñas coyunturas lo que hace que se va de manera negativa, y en el largo trasegar yo creo que la Unión Europea sigue siendo un proyecto muy sólido que ha demostrado que es útil para asegurar la paz y el bienestar de las personas. Rafael, muy rápidamente, porque tenemos ya que irnos a la pausa, ¿es Emmanuel Macron el líder para encabezar ese proceso y ese proyecto de refundarse? Puede ser el líder, pero al mismo tiempo necesita de otros. Francia, el bloque franco-europeo históricamente ha sido un bloque que ha permitido dinamizar el proceso de integración europea. Y ese trípode con Reino Unido era a veces difícil de lograr. Entonces, si hay coherencia, si hay consistencia entre lo que busca Macron como líder político y lo que busca Alemania como líder de la Unión Europea y evidentemente Angela Merkel, digamos que puede que sea más fácil avanzar. Si ellos se ponen de acuerdo, es posible que haya más armonía. Bien, pues pasan cosas en la Unión Europea y nosotros aquí le hacemos seguimiento. Rafael Piñeros, internacionalista, profesor de la Universidad Externado de Colombia, ha estado hoy con nosotros explicándonos un poco de qué se trata esta primera propuesta que hace el presidente de Francia. Rafael, muchas gracias, feliz fin de semana para usted. Lo mismo para ti, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa, regresamos en minutos. Esto es Red Más Internacional. De regreso con ustedes aquí en Red Más Internacional. Seguimos hablando de las noticias en el mundo. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, defendió la reforma a las Fuerzas Armadas que generó una ola de protestas en ese país. También rechazó el pronunciamiento de un opositor, quien propuso fusilarlo. A pesar de que cientos de argentinos salieron a las principales calles de Buenos Aires para protestar contra el decreto 683 que el presidente Mauricio Macri firmó para impulsar cambios en las Fuerzas Armadas, el mandatario defendió así la medida.
Lo importante es que les cayó bien a la mayoría de los argentinos que tengamos unas fuerzas armadas involucradas y participando activamente de los problemas de los que podemos llegar a tener que defendernos. No hay que seguir condenando a varias generaciones después por un drama que vivimos en el país, un hecho que quedó en el pasado. Para muchos argentinos, la reforma que contempla una colaboración de los militares en tareas de seguridad interior le daría dientes al gobierno para reprimir a quienes se oponen a las recientes medidas adoptadas para atender la crisis económica, entre ellas el apoyo pedido al Fondo Monetario Internacional. El mandatario también se pronunció acerca de estas declaraciones del dirigente Luis Delía. Macri y todo el gabinete es unos ladrones, unos mafiosos, unos delincuentes. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Las agresiones y las descalificaciones bestiales no contribuyen al diálogo. Lamento por él y por los que lo rodean que no entiendan que hay un lugar en el que queremos que todos hagan su aporte. Aunque Delía se retractó y aclaró que lo dicho en contra de Mauricio Macri era una metáfora, el Ministerio de Seguridad lo denunció por instigación a cometer un delito e intimidación pública. El presidente ruso Vladimir Putin invitó a su par estadounidense, a Donald Trump, a reunirse en Moscú y dijo estar dispuesto a viajar a Washington siempre y cuando las condiciones de trabajo sean las apropiadas. En días anteriores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que una nueva reunión con su par ruso, Vladimir Putin, ya no sería a final de año, sino en el 2019, e invitó a Putin a la Casa Blanca a celebrar dicha reunión. En cuanto a nuestras reuniones, entiendo muy bien lo dicho por el presidente Trump. Él desea tener más reuniones y yo estoy listo para ello. Necesitamos que se creen y existan las condiciones apropiadas, incluso en nuestros países. Así como Trump le extendió una invitación a Putin a Washington, el presidente ruso invitó al mandatario estadounidense a su casa. Estamos listos para esas reuniones, estamos listos para invitar al presidente Trump a Moscú, que él sea mi invitado, él tiene esa invitación y lo sabe. Estoy listo para viajar a Washington, pero repito una vez más, si las condiciones de trabajo son las adecuadas. Vladimir Putin, quien no se había pronunciado desde la reunión con Trump en Helsinki el pasado 16 de julio, resaltó la lealtad del presidente de Estados Unidos con su pueblo. Algo muy positivo del presidente Trump es que él asistirá a cumplir todas las promesas, especialmente las que les hizo a los estadounidenses. Esta es una característica específica del actual presidente y una muy positiva según mi opinión, porque en general después de las elecciones algunos líderes se olvidan rápidamente de lo que prometieron, pero Trump no se olvida. El presidente Putin aseguró que se verá con el mandatario Trump antes de que se termine el año, pues espera encontrarse con él en noviembre en Argentina, en donde se llevará a cabo la reunión del G20. La última vez que Donald Trump estuvo en Moscú fue en el año 2013, cuando la capital rusa fue sede del certamen de Miss Universo, concurso de belleza del cual el hoy presidente de Estados Unidos era dueño. En una conferencia sobre el SIDA encabezada por el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, manifestantes irrumpieron el auditorio con pancartas y con megáfonos. El suceso tuvo lugar en Ámsterdam, cuando cerca de 12 personas entraron pidiéndole a Clinton que moviera sus influencias para que el Senado estadounidense derogara unas leyes aprobadas acerca del tráfico sexual de personas. El expresidente detuvo su conferencia para escuchar las peticiones de los manifestantes. Cerramos semana bien informados, conociendo lo que es noticia en el mundo, por eso continuamos aquí en Red Más Internacional. La determinación humana no parece tener límites. Un militar retirado ruso sin piernas y sin brazos marcó un récord al sumergirse a más de 30 metros en el Mar Negro. Dmitry Pavlenko se convirtió en un ejemplo de que perder alguna extremidad no es ningún obstáculo para alcanzar metas. El hombre, quien años atrás formaba parte de las fuerzas militares rusas, perdió sus extremidades debido a una explosión de minas terrestres mientras estaba de servicio a los 19 años. A pesar de haber quedado sin brazos y piernas, se sumergió a más de 30 metros de profundidad en el Mar Negro. Fue difícil, tuvimos que encontrar muchas soluciones interesantes y pensar en cómo hacer que funcione para mí. Pero hemos tenido éxito y soy bueno en muchas cosas. El acontecimiento duró alrededor de 15 minutos y estuvo supervisado por expertos rusos, quienes se ubicaron en un bote mientras Pavlenko nadaba por debajo del agua con un equipo de buceo especial y una cuerda que lo sostenía.
La hazaña le permitió al ruso establecer el récord de inmersión individual más profunda realizada por una persona sin brazos ni piernas en aguas abiertas. Este proyecto no solo establece una marca para tales logros, sino que también alienta a otras personas a seguir. Les muestra que sus posibilidades son más altas de lo que pensaban anteriormente. Según especialistas, el apoyo de los seres queridos para que las personas en condición de discapacidad salgan adelante es fundamental. Mi esposa también comenzó a bucear conmigo y mi hija también aprendió a bucear y ahora tiene un certificado. Así que bucear es algo familiar para nosotros y eso me ayudó bastante. Anteriormente, el militar retirado había estado probando el alcance de sus capacidades en Egipto a temperaturas menos bajas que las del Mar Negro. Con el récord que impuso, Pavlenko demostró que las limitaciones físicas no son un impedimento para cumplir con los sueños y los objetivos. Fantástico, todo un valiente este hombre, qué maravilla ver estas historias de vida. Y con el fin de terminar su propio sistema de navegación y poder competir con el de los Estados Unidos, la Unión Europea lanzó 4 satélites Galileo desde la Guyana Francesa al espacio. Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos le han permitido al ser humano realizar tareas con mayor facilidad, entre ellas saber dónde está ubicado para evadir el tráfico, llegar temprano a una reunión o tener acceso a información sobre lugares desconocidos. Galileo es un proyecto espacial que busca convertirse en la alternativa de la Unión Europea para competir con el sistema de posicionamiento global de Estados Unidos, conocido como GPS. La idea de los desarrolladores es tener en órbita un total de 30 satélites con un peso aproximado de 700 kilos cada uno, equipados con antenas, sensores y paneles solares. Recientemente fueron lanzados 4 satélites Galileo desde la Guyana Francesa, logrando que por el momento haya 26 en el espacio y de esta forma acercarse un paso más a tener su propio sistema de navegación. El programa Galileo se ha convertido en el último punto controversial en las negociaciones del Brexit, ya que Londres acusa a la Unión Europea de cerrar las empresas británicas del proyecto antes de la salida de Gran Bretaña y amenaza con desarrollar su propio sistema rival. Hace 17 años la Unión Europea puso en marcha el plan y desde entonces se ha visto afectado por varias situaciones como retrasos, problemas de financiación y 2 aparatos que fueron ubicados en la órbita equivocada. Lo que más inquieta a expertos e investigadores es establecer si Europa realmente necesita un sistema rival para el GPS. Hasta el momento, la nueva forma de navegación ha beneficiado a más de 100 usuarios debido a la compatibilidad con teléfonos móviles. Según la Agencia Espacial Europea, se espera que en un lapso de máximo 3 años se complete la fase final para que el sistema opere de forma segura y eficaz. Japón está de luto. A los 117 años falleció la mujer más vieja del mundo en Tokio. La mujer hacía parte de los récords Guinness. Una de las cosas que más ha inquietado a la humanidad durante su existencia es el temor a la muerte. Hay mitos, leyendas y un sinfín de historias fantásticas respecto al tema. Aunque el elixir de la vida, más que una bebida mágica, parece ser una combinación de hábitos, ni siquiera la mujer con más edad en el mundo logró huirle al fatal destino. Chiyo Mikayo, quien ostentaba un récord Guinness, murió a los 117 años de edad en Tokio. Según sus familiares, la nacida en 1901 se caracterizaba por ser paciente, amable, comer sushi y ser apasionada por la caligrafía. Durante su juventud, Chiyo estuvo casada con un hombre quien trabajaba en construcción de ferrocarriles y eso la llevó a enamorarse de cada rincón del país del sol naciente. Por el momento, no se conocen las causas del deceso y se espera que en los próximos días los médicos den más información al respecto. A pesar de que hablar de Japón es pensar probablemente en ciencia, tecnología, organización y antigüedad, entre otras, hay una cifra que tiene conmocionado al gobierno local. Un estudio realizado por el Instituto de Investigación Demográfica Nacional del país nipón reveló que más del 40% de quienes viven allí tienen más de 70 años y que para el año 2065 las personas de la tercera edad ocuparán el 50% del territorio. El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social de Japón anunció que ahora la persona con más edad del país asiático es un hombre de 115 años. Dentro del récord Guinness de longevidad, la organización tiene en cuenta 3 categorías: el hombre con más edad, la mujer y la persona con más años. El eclipse lunar más largo del siglo se pudo observar en algunas partes del mundo y cientos de personas disfrutaron de esta experiencia. Desde París hasta la India,
residentes y turistas con la mirada fija en el cielo esperaron a que la luna se tiñera de rojo. Así se vivió el fenómeno astronómico que duró 1 hora y 43 minutos. Un eclipse solar es muy apasionante, pero no dura mucho, es rápido y solo dura unos minutos, mientras que un eclipse lunar total es muy bello y dura mucho. Tienes tiempo para admirarlo con su coloración roja, así como los momentos en que entra y sale de la sombra de la Tierra, es decir, la fase en que la luna recupera lentamente o pierde su luz del sol. Entonces, todo esto es un espectáculo. En París, la expectativa y la emoción no se hicieron esperar. En Grecia, a pesar de la reciente tragedia, hasta la misma Atena fue testigo de la majestuosa transformación de la luna. En Jordania, Australia y Alemania, poco a poco las plazas públicas se fueron llenando. Mientras tanto, en Nueva Delhi, capital de la India, los asistentes permanecieron adentro para evitar ser tocados por los rayos impuros del sol. Y es que según astrónomos y sacerdotes indios, los eclipses totales de luna tienen efectos en las acciones y beneficios que se obtengan. Aunque algunos colegios y planetarios del país asiático se organizaron para ver el histórico fenómeno, es el eclipse más largo del siglo, así que todos estamos emocionados de verlo y estaremos interesados en ver sus fases y todo eso. Para otros, el escenario perfecto fue el Taj Mahal, aunque las condiciones climáticas por poco arruinan la fiesta. Hay entusiasmo entre los turistas. Ellos esperan esos eventos especiales y si ocurren en lugares únicos cobran un mayor significado, pero existe cierto peligro por las nubes y las lluvias. Se espera que la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra se vuelva a dar el 21 de enero de 2019 y sea visible en cada rincón del planeta. Y así, hablando de este eclipse que no pudimos ver en Colombia, llegamos al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.